revelado, la increíble transformación de una limpiadora que sorprendió a un millonario al llegar. En el corazón de un barrio vibrante de Ciudad de México, María comenzó su jornada antes de que el sol saliera. El eco del despertador resonaba en una casa pequeña, donde dos risitas infantiles servían como música de fondo. Era madre de 2 hijos y cuidadora de su madre enferma. Con cada paso hacia la calle, llevaba consigo el peso de su familia, una carga que le recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de la unión familiar. Con un corazón fuerte y una dignidad inquebrantable, María estaba lista para enfrentar otro día de trabajo en la mansión del empresario Alejandro, un hombre que, a pesar de los lujos que lo rodeaban, había olvidado la riqueza de las raíces. La vida era un constante desafío para María, pero en su mente brillaba la voz de su abuela, recordándole la importancia de la honestidad y el esfuerzo. Mientras barría las impolutas escaleras de la mansión, veía a Alejandro deambular por los pasillos, atrapado en un mundo que lo beneficioso y a la vez solitario. Fueron esos pequeños momentos, donde la mirada de ambos se cruzaba, lo que comenzó a tejer una relación que iba más allá de empleador y empleado. Ella lo veía perdido, y Alejandro comenzaba a reconocer en María la chispa de una vida auténtica, la esencia de la parte más noble de la humanidad. Uno de esos días se dio un giro inesperado. María, con una sonrisa sincera, le habló sobre la fiesta que su comunidad estaba organizando. En sus palabras había esperanza, un anhelo por conectarse más allá de su entorno. Alejandro, intrigado, decidió asistir. Sin embargo, durante el evento, un comentario malinterpretado sobre María llegó a sus oídos. Con el rostro desencajado, él se preguntaba si su confianza había sido mal colocada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche culminó en un silencio tenso. Cada uno volvió a su mundo, cargando un dolor que ni Alejandro ni María sabían cómo procesar. Sin embargo, el destino no permitiría que se quedaran así por mucho tiempo. Una crisis estalló en el barrio, una inundación severa amenazó los hogares de muchos. Fue en ese momento que ambas figuras, la limpiadora y el millonario, se vieron forzadas a unir fuerzas. Mientras se preparaban para ayudar a sus vecinos, recordaron lo que realmente significa la familia y la comunidad. El aire estaba cargado de tensión, pero también de oportunidades. María, con su determinación, y Alejandro, con su deseo de redimirse, comenzaban a construir un puente que los conectaría nuevamente. Los murmullos de los vecinos, testigos de esa transformación, resonaban en sus corazones. ¿Podrán reconocer el valor de lo que han encontrado juntos, dejando atrás las barreras del pasado y el miedo a lo desconocido? La historia apenas comenzaba y el futuro era incierto. La lluvia continuaba cayendo sin piedad mientras María y Alejandro se reunían con sus vecinos. El olor a tierra mojada impregnaba el aire, una mezcla de desesperación y unidad se instalaba en el ambiente. Las sombras de la noche avanzaban rápidamente, pero eso no apagaba la determinación de quienes se habían congregado en la plaza del barrio. Con una linterna en mano, María comenzaba a organizar a los voluntarios, compartiendo su energía vibrante con todos. Vengan, hay que recolectar víveres y ropa. No podemos dejar que nuestros vecinos pasen esta noche en sus casas inundadas, decía con voz firme, desdibujando el miedo que los envolvía. Las miradas de pánico comenzaron a transformarse en miradas de esperanza. Alejandro, al ver su pasión, sintió un nudo en la garganta. No era solo su limpiadora, era una líder, una guerrera. Mientras la lluvia seguía arremetiendo, él se dedicó a coordinar esfuerzos. Garrafones de agua, comida y ropa comenzaron a apilarse. Con cada bulto que levantaba, Alejandro se sentía más conectado con la esencia de la comunidad. Había estado tan atrapado en su mundo, que se había olvidado de la fortaleza que reside en la unión. A medida que avanzaba la noche, se formaron grupos para ir hacia las casas que más necesitaban ayuda.
María y Alejandro se movieron juntos, su relación evolucionando mientras compartían risas nerviosas y miradas cómplices. Por un instante, la tensión del evento anterior se disipó, y la colaboración les permitió ver al otro sin prejuicios. Se sentían como parte de algo más grande. Me siento diferente, le confesó María mientras cruzaban una calle oscura. Nunca pensé que podríamos hacer esto. Que podría confiar en ti. Lo mismo digo, respondió Alejandro, con sinceridad. Antes no veía claro. Pero hoy, cada sonrisa de nuestros vecinos me recuerda que lo material no es lo que realmente importa. Risas y murmullos se disparaban alrededor mientras cargaban bolsas de alimentos. La noche se iluminaba con cada acto de solidaridad. Cuando llegaron a la primera casa, una mujer de edad avanzada se acercó, lágrimas en los ojos. Gracias por venir, pensé que nadie se acordaría de nosotros. El agradecimiento en su voz calaba fuerte en el corazón de ambos. Alejandro sintió que su propio egoísmo se desvanecía. Al sentir el abrazo de la anciana, comprendió de manera clara y rotunda, la verdadera riqueza está en la conexión humana. Sin embargo, mientras la lluvia aún caía, una llamada interrumpió el ambiente. Alejandro tomó su teléfono, la expresión en su rostro se tornó seria. Era su abogado, recordándole de una reunión importante que no podía desatender. Miedo y responsabilidad se agolpaban en su pecho. Tengo que irme, dijo, más para sí mismo que para María. El estrés y la culpa se dibujaron en su rostro. ¿Cómo podía dejar la misión sin terminar? Está bien, le respondió María, notando la lucha interna que enfrentaba. Esto no se acaba aquí. La comunidad siempre estará unida. Te espero mañana. Mientras se alejaba, Alejandro miró hacia atrás, y en ese instante, vio a María hablar con los voluntarios, su rostro resplandeciendo de determinación. A medida que se marchaba, el eco de sus palabras lo perseguía. Lo que hemos comenzado no debe detenerse aquí. ¿Qué pasaría al día siguiente? Alejandro sabía que debía regresar, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería capaz de dejar atrás su vida de lujos para abrazar la humildad y la comunidad que brillaba frente a él? La tormenta apenas comenzaba, y los lazos que se estaban formando eran más fuertes que cualquier obstáculo. La mañana siguiente despertó con un silencio inusual, como si el mundo mismo hiciera una pausa después de la tormenta. Los ecos de la noche previa aún vibraban en los corazones de María y sus vecinos. Alejandro, con el rostro cansado pero decidido, se encontraba de nuevo en la plaza. La lluvia había cesado, pero los estragos dejados en su camino eran evidentes: barro, escombros y la tristeza palpable en las miradas de las personas que comenzaban a salir de sus casas. María ya estaba allí, hablando con un grupo pequeño pero comprometido de voluntarios. Su energía era contagiosa, como una chispa que encendía la ambición en quienes la rodeaban. Hoy podemos hacer más, decía, mientras organizaba equipos de limpieza y recolección de donaciones. Al llegar, Alejandro se sintió abrumado por la visión. Las imágenes de las casas dañadas, los niños con la ropa mojada y las miradas expectantes de los adultos lo hicieron reflexionar. ¿Qué había aprendido en esa noche tormentosa? ¿Qué significaba para él la comunidad ahora? Después de haber estado tan alejado de ella toda su vida, se acercó a María y la saludó con un leve gesto. Estoy aquí para ayudar, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba un poco. Ella sonrió, esa sonrisa que desarmaba cualquier duda que lo atormentara. Cada mano cuenta, Alejandro. Cada gesto importa, respondió, y sus palabras resonaron en él. Durante las primeras horas, la lluvia parecía haber lavado algo más que la tierra, había traído consigo una limpieza interna, un enfoque renovado que lo impulsaba a trabajar incansablemente. Mientras recogían víveres y ayudaban a limpiar las casas, Alejandro comenzó a notar los pequeños detalles, el apretón de manos, las sonrisas de agradecimiento, y esos momentos en los que las palabras se tornaban innecesarias, porque la conexión era más profunda que eso. ¿Qué has decidido hacer con tu vida, Alejandro?, le preguntó María en una pausa mientras se sentaban en un banco para descansar. Ella lo miraba de una forma que lo hacía cuestionar todo lo que daba por sentado. Te vi muy comprometido anoche, y me hace preguntarme si esto es solo temporal para ti. Él sintió que su corazón latía con fuerza. No lo sé.
Había pensado que mi vida estaba bien, mejor que bien, incluso. Pero ahora se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Ahora no estoy tan seguro. Quiero ayudar, quiero ser parte de esto, de nosotros, pero volver a mi vida sería fácil, demasiado fácil. María lo miró con entendimiento. La vida no se trata solo de lo que es fácil. A veces, los caminos más difíciles son los que valen la pena. Las palabras de María calaron hondo en él, una verdad que sonaba como un eco en su interior. Sin embargo, no todo estaba bien. Justo en ese momento, un grito resonó en la distancia. Un viejo vecino, el señor Ramírez, había sufrido una caída mientras intentaba sacar agua de su casa inundada. La situación se tornó caótica. El pánico llenó el aire y varios se apresuraron a ayudarle. Alejandro sintió como el miedo se adueñaba momentáneamente de él. ¿Y si algo malo sucedía? Vamos. Necesitamos asistencia médica. Gritó alguien. María corrió rápidamente a ayudar, pero Alejandro se quedó parado un segundo más, paralizado, su mente y corazón discutiendo frenéticamente. ¿Sería él suficiente? ¿Podría superar su miedo y actuar? Finalmente, respiró hondo y se lanzó hacia la multitud, decidido a no dejarse vencer por su temor. Mientras corría hacia el lugar, se dio cuenta de que la transformación que buscaba comenzaba allí, en esos momentos críticos donde la comunidad realmente necesita de él. Pero en el fondo de su mente, una pregunta flotaba: ¿sería capaz de mantener esa valentía cuando la vida lo empujara a elegir entre su antigua y cómoda existencia y la cruda realidad de su nueva vida? El camino apenas comenzaba, y la intensidad del momento lo llevaría a decisiones que cambiarían todo. ¿Podría finalmente liberarse de su pasado para abrazar lo que significaba ser parte de algo más grande? La multitud se aglomeró alrededor del señor Ramírez, quien yacía en el suelo con una expresión de dolor en su rostro. Las caras tensas y preocupadas de los vecinos reflejaban su angustia, y todos parecían luchar contra su propio temor. Alejandro, aún respirando con dificultad tras la carrera, se acercó al grupo. Su corazón latía desenfrenado, pero el eco de las palabras de María resonaba en su mente. Era el momento de actuar. Alejandro, ven aquí. Gritó María, mientras se arrodillaba junto al hombre mayor. Había prisa en su voz, pero también confianza. La imagen de ella, tan decidida, lo impulsó a avanzar. Con un esfuerzo, se agachó y tomó una de las manos del señor Ramírez, entrelazando sus dedos con los de él. Esa conexión le dio fuerzas, como si un hilo invisible lo uniera con el sufrimiento del hombre a sus pies. ¿Se siente mejor, don Ramírez? Estamos aquí con usted, dijo Alejandro, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. A pesar de sus nervios, sentía la necesidad de ser el apoyo que la comunidad necesitaba. Era su oportunidad de mostrar que podía ser más que un desconocido que pasaba desapercibido entre la multitud. Los murmullos se desvanecieron cuando una mujer del grupo empezó a gritar pidiendo una ambulancia. La realidad del momento se hizo presente de golpe. Si solo tuviera más herramientas, podríamos ayudarlo más rápido. Pensó Alejandro, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. María, viéndolo distraído, le dio una idea. Alejandro, utiliza una manta. Podemos improvisar una camilla hasta que llegue la ayuda. Sus palabras iluminaron su mente. Se levantó, apuñalando el aire con su mirada, y corrió a buscar algo que pudiera ser útil. Entre los escombros y la confusión, encontró una manta sucia, pero fuerte. Regresó rápidamente y, con la ayuda de otros, organizó el traslado del señor Ramírez. El grupo se movía con un propósito renovado. Y en esa danza de actividad, Alejandro comenzó a comprender que su papel era más que solo ayudar a un vecino, era ser parte de un equipo, de un latido colectivo que pulsaba con esperanza. Al llegarle la ambulancia, la ansiedad que sentía comenzó a desvanecerse, dejando espacio para un nuevo sentimiento: satisfacción. Había actuar y, aunque pequeño, su aporte fue significativo. ¿Puedes pensar en volver a tu vida anterior?, le preguntó de repente María, mirándolo fijamente mientras el vehículo se alejaba. La pregunta lo siguió como un eco. La tarde avanzó, y junto con el sol, la comunidad continuaba su labor. Después de la emergencia,
Alejandro se unió a un grupo de personas mayores que organizaban víveres. Conversaban sobre los tiempos difíciles, sus historias se entrelazaban y cada relato lo llenaba de admiración. Eran resilientes, y eso despertó en él una chispa de pasión por ser parte de esa fuerza, pero no todo era alegría. Alejandro sabía que la tormenta había dejado cicatrices profundas. Mientras organizaban los alimentos, escuchó una conversación preocupante sobre cómo algunas casas no tendrían suficiente ayuda para repararse. El problema era mayor de lo que estaban dispuestos a aceptar. ¿Estamos listos para enfrentarlo?, murmuró entre sí, sintiendo el peso de la preocupación aplastarlo. María se acercó. No podemos permitir que esto se detenga, Alejandro. Debemos seguir adelante. ¿Pero y si fracasamos?, respondió él, con un nudo en la garganta. No hay tal cosa como fracasar en esto. Cada pequeño esfuerzo cuenta, dijo, mientras su mirada fulgurante parecía transmitirle energía. Sin embargo, el silencio se rompió nuevamente con el destello de una idea que lo sorprendió. ¿Qué pasaría si lanzaran una campaña para recaudar fondos y ayudar a todas esas familias? ¿Se atrevería él a hacer esa voz? La idea brillaba intensamente en su mente, pero el nerviosismo lo envolvía. Y en ese vaivén de dudas, se preguntó, ¿estaba dispuesto a dar un paso más allá de su zona de confort? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer una diferencia? Con determinación, se acercó a María y le compartió su idea. Ella lo miró sorprendida, sus ojos radiantes llenos de esperanza. Es un gran comienzo y es solo el principio, respondió ella con una sonrisa. Pero mientras una luz brillaba en el horizonte, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que estaban por venir? La respuesta estaba a punto de revelarse. Mientras la tarde se convertía en noche, el aire se llenaba de un sentido de urgencia. Alejandro observaba cómo la comunidad se reunía en el centro de la plaza, donde cada rincón parecía vibrar con el eco de sus sueños compartidos. Había decidido que ya no podía permanecer al margen, debían unir sus fuerzas. Con valor, se aclaró la garganta y se dirigió a la multitud. Hola a todos. Comenzó, sintiendo que cada mirada se posaba en él. Sé que estamos pasando por un momento increíblemente difícil, pero juntos podemos hacer algo grande. Propongo que lancemos una campaña para recaudar fondos y ayudar a nuestras familias que más lo necesitan. Algunos murmullos de sorpresa emergieron de entre la gente. María se acercó a su lado, asintiendo con aprobación. La energía se palpaba en el aire, y él sintió el impulso renovado de sus corazones unidos. ¿Cómo lo haremos?, preguntó un anciano del grupo, sus ojos reflejando tanto conocimiento como preocupación. Era el desafío que necesitaban. Alejandro siguió hablando, desarrollando su idea en tiempo real. Podemos organizar eventos, mercados, bailes, incluso rifas. Todos aportarán su parte y juntos crearemos un fondo. La multitud empezó a reaccionar. Unos a otros se miraban con aceptación, asumiendo el reto de un futuro mejor. Sí, exclamó María. Podemos hacer carteles y difundir nuestra voz a más personas, tal vez hasta podemos pedir ayuda a empresas locales. La respuesta fue abrumadora. Había un aire de esperanza que se extendía en cada rincón. Poco a poco, cada uno de ellos comenzaba a pensar en cómo podrían contribuir. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de un fervor desconocido. Había un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Esto podría cambiarlo todo, pensó, anhelando ver un futuro donde las casas fueran reparadas y las familias volviesen a reír. Sin embargo, cuando el entusiasmo parecía alcanzar su punto máximo, Alejandro notó que un grupo de personas se había apartado. Algunos vecinos, temerosos y escépticos, se encontraban en un rincón, cerrando su círculo. ¿Y si no logramos recaudar suficiente dinero?, preguntó una mujer mayor con voz temblorosa. ¿Y si al final no conseguimos nada? Las dudas eran como sombras que empezaban a descender sobre el ambiente. Alejandro se sintió de nuevo inquieto. Pero esa incomodidad, esa balanza de miedo y esperanza, no podía detenerlo. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió, intentando que su voz no temblara.
Al menos podemos decir que lo intentamos juntos. No hay nada como la unidad de la comunidad. Poco a poco, el grupo empezó a asomarse nuevamente hacia él, como si cada palabra fuera una pequeña chispa que reavivaba la llama de la determinación. El viejo anciano sonrió. Entonces, organicemos una reunión mañana. Haremos un plan, y si estamos juntos, no hay nada que no podamos lograr. El ánimo, entonces, creció. La comunidad comenzó a charlar, a compartir ideas y sueños. Alejandro sintió como el peso que antes le agobiaba se aligeraba y, con una sensación de claridad, se dio cuenta de que quería ser el hilo conductor que uniera a la comunidad. Quería ser la voz que se alzara cuando los demás dudaran. Sin embargo, mientras la reunión terminaba, una sombra se asomó al fondo, un hombre de aspecto serio y vestido con un traje oscuro, que había estado observando todo desde la esquina. Su presencia remarcaba la tensión en el ambiente. Alejandro no pudo evitar preguntarse quién era y qué quería de ellos. Por un momento, en medio de toda esa esperanza, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es ese hombre?, murmuró María, percibiendo también la extraña energía que emanaba de él. La pregunta flotó en el aire, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, y Alejandro sabía que algo grande venía hacia ellos. La comunidad estaba lista para luchar, pero esa desconocida figura podría cambiar el rumbo de su esfuerzo. ¿Qué intenciones tenía? ¿Sería un aliado o un obstáculo en su camino? La noche solo se hacía más oscura, mientras la verdad seguía oculta, esperando ser revelada. La noche envolvía la plaza en un manto de misterio y expectativa. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, casi palpable, mientras su mirada se centraba en el hombre de traje oscuro. La figura, distante y enigmática, parecía observar cada susurro, cada gesto, como si sus intenciones estuvieran directamente ligadas al destino de la comunidad. Vamos, Alejandro, sigamos con los demás, dijo María, tironeándole levemente del brazo, pero él se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos. ¿Podría ese hombre ser la solución que necesitaban o, por el contrario, el mayor obstáculo en su camino? Ya no podía ignorar la sensación que le recorría la espalda, un inquietante flash de advertencia. Mientras los vecinos se dispersaban, la multitud se desvanecía poco a poco en los caminos oscuros de la plaza. Nada bueno puede surgir de su presencia, pensó Alejandro, pero al mismo tiempo, se sintió atrapado por la curiosidad. Decidió acercarse, ignorando el consejo de María, quien lo miraba con ojos aprensivos. Alejandro, por favor, no hagas nada imprudente, le advirtió, pero él ya había tomado su decisión. El hombre de traje se mantuvo impasible, las luces parpadeantes del farol tomaron prestada su aura de misterio. Cuando Alejandro finalmente estuvo enfrente de él, notó que, a pesar de la seriedad en su expresión, había una chispa en sus ojos, es una sensación extraña que lo desconcertaba más. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó Alejandro, firmando su voz con una confianza que no sentía del todo. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa cálida. He estado observando tu pasión, joven. La comunidad necesita a alguien como tú. Pero lo que propones tiene un costo, y no solo económico, respondió con un tono grave. Las palabras resonaron en el aire, como una campana que presagiaba un destino incierto. ¿Qué quiere decir con eso?, insistió Alejandro, sintiendo como su pulso se aceleraba. La incertidumbre envolvía sus pensamientos. Las palabras del hombre fueron como dagas en una noche oscura. Ayudar a los demás siempre trae aparejados sacrificios. No es solo cuestión de dinero. A veces, es necesario estar dispuesto a perder algo importante. Estoy listo para todo, si se trata de mi comunidad, contestó Alejandro, aunque la incómoda sensación de que había más detrás de esas palabras le hacía dudar. ¿No entiendes aún, joven? A veces, lo que creemos que es un atisbo de esperanza puede convertirse en una sombra de dolor. Mientras Alejandro sopesaba sus palabras, el eco del murmullo en la plaza se desvanecía lentamente, dejando solo susurros de dudas. En ese momento, una revelación atravesó su mente. ¿Podría ser que la ayuda más inesperada viniera de alguien que parecía estar a años luz de sus esperanzas? ¿Qué clase de ayuda se necesitaba y, sobre todo, qué pediría a cambio? ¿Quién es usted?,
Preguntó, con una mezcla de desesperación y determinación. El hombre se acercó, y con un tono casi conspirativo, dijo, soy alguien que puede ayudarte, pero a un precio. Ven a mi oficina mañana y escucharemos lo que tengo que ofrecer. No. Exclamó María, quien había vuelto a su lado. No puedes confiar en él. Pero Alejandro sentía que una puerta se abría frente a ellos, y la posibilidad de un cambio, por pequeño que fuese, despertaba su determinación. Si no exploramos estas posibilidades, ¿qué pasará con nuestra comunidad? Cuestionó, mientras abandonaban la plaza, una sensación de inquietud y esperanza coexistía en el aire. Estaba claro que el camino a seguir no sería sencillo, y aunque Alejandro sabía que podría enfrentarse a un dilema mayor, también albergaba la certeza de que esto era solo el comienzo. La transformación de la comunidad estaba a la vuelta de la esquina, pero lo que aún no sabía sería el precio que tendría que pagar. La mañana siguiente traería consigo decisiones que podrían definir el futuro. ¿Aceptaría la oferta del hombre, o encontraría otra ruta para conseguir sus sueños? La noche culminó con la incertidumbre latente, y el eco de su decisión lo seguiría a cada paso. ¿Cuál sería el camino correcto cuando cada opción venía acompañada por sombras desconocidas? La luz de la mañana se coló a través de las ventanas de la habitación de Alejandro, y con ella, un torbellino de pensamientos asaltó su mente. No había podido dormir bien, el rostro del hombre de traje oscuro lo acechaba en sus sueños, sus palabras resonaban como un eco incesante, ayudar a los demás siempre trae aparejados sacrificios. Su corazón latía con fuerza, y sentía como la incertidumbre lo envolvía. María lo encontró sentado al borde de la cama, su expresión era un lienzo de preocupación y batalla interna. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, preguntó, con los ojos entrecerrados ante un posible desgarrador gasto emocional. Alejandro balbuceó un no sé mientras miraba por la ventana. La imagen de su comunidad, de los rostros cansados pero esperanzados de sus vecinos, inundaba su mente. A veces, creo que los cambios nos vienen disfrazados. Pero, ¿qué tipo de disfraces a veces esconden personas en nuestra vida?, repitió, con sus pensamientos caleidoscópicos girando en torno a esa idea. La comunidad estaba tan al borde, como un papel frágil por el viento, que sentía un férreo compromiso hacia ellos. Lo que esa persona te ofreció podría ser una trampa, advirtió María, rayando la preocupación en su voz. No es solo un juego. Podría meterte en problemas que ni imaginas. Pero Alejandro no podía deshacerse de la emoción que le había invadido la noche anterior. La chispa de la duda y la esperanza. Y si realmente estaba a punto de recibir la respuesta que tanto había anhelado, después de un desayuno ligero, se vistió. Cada prenda le recordaba la lucha por el bienestar de su gente. Sus manos temblaban mientras cerraba la chaqueta, no solo por la desconfianza que lo asaltaba, sino también por la determinación que iba creciendo en su pecho. Se dirigió a la dirección que el hombre le había indicado, y en el camino, sentía que el mundo se comprimía a su alrededor. La oficina estaba en un edificio antiguo, con paredes que había visto mejores días. Los ecos de conversaciones lejanas se desvanecían mientras avanzaba. Un recepcionista lo miró desde detrás de un escritorio, con una sonrisa mecánica. ¿Tienes cita para ver al señor Armando?, preguntó con un tono monótono. Sí, Alejandro. Vine por la oportunidad que me ofreció, respondió, sintiendo que su voz traicionaba sus nervios. Puedes pasar, dijo el recepcionista, mientras señalaba la puerta que daba al despacho. Alejandro respiró hondo y cruzó el umbral. El hombre de traje oscuro lo esperaba, sentado en su escritorio, las manos entrelazadas. Su mirada parecía atravesar todo lo superficial, y esa chispa en sus ojos, ahora más intensa, desnudaba la oportunidad y la amenaza al mismo tiempo. Buenos días, Alejandro. Me alegra verte, dijo, como si hubiera estado esperando este encuentro desde mucho tiempo atrás. Estoy aquí para escuchar lo que tiene que ofrecer, dijo Alejandro, tratando de enmascarar su inquietud con seguridad. Bien, respondió el hombre con una voz calculadora. Lo que necesito es tu compromiso total. Hay un proyecto en mente, algo que puede cambiarlo todo. Y requerirá que enfrentes algunas verdades difíciles. Las palabras le chocaron como un rayo. ¿Verdades difíciles?
Algo comenzaba a pesar como una roca en su pecho. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el hombre continuó: ¿eres capaz de asumir los riesgos que vendrán? Porque yo tomaré lo que se ofrezca, pero las recompensas son desmesuradas. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Esta decisión podría definir no solo su futuro, sino también el de toda la comunidad. ¿Estaba realmente preparado para lo que eso significaba? Su corazón y su mente luchaban entre sí, indecisos. El hombre se acercó más, susurrando casi: todo depende de ti, pero recuerda, hay cosas que tal vez nunca vuelvas a recuperar. La tensión en la habitación era palpable y Alejandro sintió que el aire se hacía más denso una vez más. ¿Podría aceptar el desafío y al mismo tiempo proteger lo que tanto amaba? Cualquier rumbo que eligiera podría desencadenar una serie de eventos que jamás podría imaginar. Con el pulso acelerado, dio un paso adelante. ¿Qué debo hacer?, preguntó, reconociendo que este era el momento que podría cambiar su vida. Pero en su interior, una pregunta florecía: si decidía seguir este camino, ¿podría salvar a su comunidad sin perderse en el proceso? La respuesta aún estaba lejos, escondida en la penumbra del futuro. El hombre de traje oscuro sonrió con suficiencia, y Alejandro sintió una mezcla de intriga y recelo. Lo primero que necesitas es entender que tu comunidad está en una encrucijada. Hay quienes quieren ver el cambio, pero también hay quienes temen perder lo que tienen. ¿Y tú?, preguntó Alejandro, haciendo un esfuerzo por mantener la calma en su voz. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué yo? Porque tienes la pasión que se necesita. La autoridad, aunque no lo reconozcas, y sobre todo, la conexión emocional con la gente, contestó el hombre, acomodándose en su silla. Te ofrezco un proyecto de revitalización en el que tú serás el líder. Pero, necesitas estar dispuesto a hacer sacrificios. El verbo sacrificios resonó en la mente de Alejandro como un tambor al borde de la guerra. Recuerdos de sus padres, de sus días en la infancia, del sacrificio del abuelo que trabajaba horas interminables pasaron por su mente como un desfile de sombras. ¿Y qué implica esto? ¿Cuál es el precio que tendré que pagar? Armando lo miró fijamente, su mirada era penetrante. El precio es tu reputación personal. Tus amigos, tus vecinos, algunos de ellos no estarán de acuerdo. Pero el resultado será un cambio palpable. Te aseguro que podrás ayudarles de formas que nunca hubieras imaginado. La idea de traicionar la confianza de las personas que había conocido toda su vida lo paralizó. Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza surgió. ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy cayendo en una trampa? La pregunta salió de sus labios sin que él pudiera evitarlo. Todo lo que necesitas hacer es aceptar el desafío. No hay tiempo para dudas. Solo para decisiones. Alejandro sintió que los latidos de su corazón se aceleraban mientras meditaba esa respuesta. Cada palabra del hombre parecía estar diseñada para empujarlo al borde, para explorarlo hasta donde pensaba que era su límite. ¿Qué significaría para mi comunidad si me convierto en eso? Alejandro estaba hablando con sinceridad, arriesgando sus pensamientos en voz alta. El hombre sonrió de nuevo, como si cada palabra que pronunciara lo acercara más a su objetivo. Un futuro mejor. Dicho simplemente, nuevas oportunidades de empleo, instalaciones mejoradas y, sobre todo, la esperanza de un futuro vibrante. Las imágenes de su barrio comenzaron a llenarle la mente. Existía, por supuesto, esa posibilidad: una comunidad próspera, donde los niños jugaran sin preocupaciones y los adultos pudieran trabajar con dignidad. Pero, ¿a qué costo? No puedo estar solo en esto. Necesitaré apoyo, expresó Alejandro, necesitando asegurar que no era solo su destino el que jugaba en esta ruleta. Eso depende de ti. Tu capacidad para convencer a otros será tu mayor herramienta. Recuerda, las verdades difíciles a menudo son solo el primer paso hacia el cambio. Sin pensarlo, Alejandro asintió. Está bien. Estoy listo para dar ese paso, pero necesito saber más. ¿Cómo funciona realmente? Armando se inclinó hacia adelante, sus ojos destellando con entusiasmo sincero. Perfecto. Comencemos por familiarizarnos con el proyecto. Tienes que entender el tejido del lugar para construir algo sólido.
Juntos, encontraremos el camino hacia el éxito. Mientras Alejandro daba ese primer paso hacia lo desconocido, una sombra cruzó su mente. Las dudas aún no acechaban, pero la posibilidad de un cambio significativo lo llenaba de emoción. Sin embargo, al borde de estar emocionado, un pensamiento lo visitó. ¿Dónde quedaría su lealtad hacia su comunidad en este camino? Las palabras de María resonaron con fuerza, como cuerdas tensadas a punto de romperse. Esto no es solo un camino para mí. Es un camino para todos. Y si fallamos, no solo caeré yo, caerán muchos. De repente, el teléfono de Armando sonó, interrumpiendo el momento. Su expresión cambió, del entusiasmo a un serio recelo. Disculpa, tengo que atender esto. Pero ten en mente que cualquier decisión que tomes, tendrá repercusiones y puede que no solo afecten a tu comunidad, sino a todos los que cerca de ellos viven. Alejandro sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. En su interior, una batalla se gestaba entre la emoción del cambio y el temor a las consecuencias. En un instante, se dio cuenta de que no podía volver atrás. Enfrentaré lo que venga y haré lo correcto, por ellos, pensó. Pero un nuevo cernido pesaba sobre su corazón, como si, en el fondo, el precio a pagar ya estuviera siendo calculado. El diálogo que se producía a su alrededor se volvió un murmullo distante mientras se acercaba a ese precipicio de lo desconocido, convencido de que había tomado una decisión decisiva. Armando cortó la llamada y lo miró con una mezcla de interés y amenaza. Nos vemos pronto, Alejandro. La verdadera transformación está a punto de comenzar. Con esas palabras, Alejandro sintió que la carga sobre sus hombros se hacía más pesada. Lo que acababa de aceptar podría cambiarle la vida, pero había una pregunta persistente que resonaba en su mente: ¿podría realmente transformar su comunidad sin sacrificar lo que más amaba? La respuesta lo perseguía mientras salía del despacho, dejando atrás la habitación donde su destino había comenzado a ser escrito. Pero en sus pasos, un pensamiento oscuro empezaba a florecer. ¿Y si yo también soy parte del sacrificio que tendrán que hacer? La incertidumbre se multiplicaba, gritando en su mente mientras se encaminaba hacia su futuro incierto. Alejandro salió del despacho de Armando con la mente en ebullición. El aire fresco de la calle se sentía extraño, como si la tranquilidad habitual de su barrio se hubiera convertido en un eco distante. Miró a su alrededor, a los rostros familiares que pasaban, y el peso de la decisión que había tomado le cerró la garganta. Sabía que nada sería igual. La imagen de su madre, con los brazos abiertos esperándolo al final de un largo día, se dibujó en su mente. Se preguntó cómo recibiría la noticia de su nuevo estatus. ¿Estaría emocionada o escéptica? La última vez que habló sobre aspiraciones, la preocupación y el amor habían trecho la conversación. Sabía que su madre deseaba lo mejor para él, pero había algo en su mirada que siempre le decía que tuviera cuidado con los caminos que elija. Cruzó la calle y se dirigió a la plaza. Los niños jugaban en el parque cercano, persiguiéndose y riendo, ajenos a los problemas de los adultos. Se detuvo un momento en el borde del parque, observando cómo sus risas llenaban el aire. Una sensación de calidez y responsabilidad lo invadió. ¿Qué futuro les espera?, se preguntó, sintiendo que su lucha no era solo por él mismo, sino por ellos. En ese momento, la figura de María apareció ante él, con su sonrisa brillante y su energía contagiosa. Alejandro. Qué bueno verte. Te vi salir con Armando. ¿Todo bien? Su voz curiosa cortó la niebla de sus pensamientos, y él sintió una punzada de alivio al ver un rostro conocido. Sí, estoy tratando de tomar algunas decisiones, respondió, esforzándose por sonar tranquilo. Pero a medida que las palabras salían, la duda volvió a surgir en su pecho. No podía contarle a María lo que acababa de aceptar, su sueño era demasiado frágil para ponerlo a prueba con críticas. Sin embargo, la confianza que había entre ellos lo empujaba a compartir, aunque fuera un poco. ¿Sabes? A veces tomo decisiones impulsivas. Comenzar algo nuevo siempre es un riesgo, pero hay que arriesgarse, agregó, con una sonrisa casi forzada. María le miró pensativa, como si estuviera analizando sus palabras, y Alejandro sintió que había una gran oportunidad para abrirse. Estamos a un paso de algo grande,
pero me preocupa cómo lo recibirá la gente, confesó, finalmente cediendo al impulso de ser sincero. Lo que importa es que lo hagas con amor y honestidad. Nunca olvides tus raíces. La gente siente tu energía, Alejandro. Ellos saben si actúas con buenas intenciones, respondió María, como si las palabras fueran un bálsamo en su inquietud. La conversación continuó fluyendo, compartieron historias, risas y temores. Sin embargo, en el fondo, Alejandro sabía que no todo era tan simple. En la profundidad de su ser, una sombra se formaba. Detrás de la esperanza había un zumbido incesante que repetía, ¿y si fallas? Algunos minutos después, mientras el día empezaba a oscurecer, Alejandro tomó su camino hacia casa. La noche caía lentamente, y con ella, la realidad del desafío que había aceptado. Las casas familiares se alineaban a ambos lados de la calle, y mientras paseaba el corazón le dolía al pensar en lo que podría perder. Al llegar, vio a su madre en el balcón, mirándolo con esos ojos llenos de amor y protección. Se sentó tras ella, en la cocina, y la fragancia de los frijoles recién cocidos llenaba el aire. ¿Cómo va tu día?, le preguntó, dándole a su madre una sonrisa que intentaba ocultar su tumulto interno. Ha sido un día largo, pero tengo algunas ideas que quiero compartirte, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que no podía posponer esa conversación mucho más. Era el momento de abrir un nuevo capítulo en su vida, uno que lo podría llevar hacia un futuro brillante pero incierto. Sin embargo, antes de poder hablar, el silencio de la noche fue roto por el sonido de un disparo a la distancia. El resplandor de una luz en la calle iluminó la penumbra, y se dio cuenta de que la comunidad que amaba también estaba en peligro. Aquella noche fue un recordatorio brutal, el cambio podría ser necesario, pero la lucha real apenas empezaba. Debo actuar, pero con cuidado, murmuró para sí mismo, sintiendo el corazón latir con fuerza. La transformación que había comenzado podría no ser del todo lo que imaginaba. Mientras su madre se acercaba, él sabía que la conversación sobre sus nuevas aspiraciones no podía esperar más. Pero en su interior, una pregunta urgente crecía: ¿el cambio valdrá la pena si no podemos proteger lo que ya tenemos? La noche se volvía más oscura, y sus pensamientos se enredaban con incertidumbres, dejándolo atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de aferrarse a sus raíces. El amanecer despuntó con colores vibrantes sobre el barrio, pero en el corazón de Alejandro, la confusión y la esperanza chocaban como olas contra rocas. Sabía que había tomado un camino que podía transformar su vida y la de su comunidad, pero también había sentido la sombra del sacrificio que eso traería. Mientras salía de su hogar, el eco de su madre aún resonaba en su mente: nunca olvides tus raíces. María había estado esperando su regreso a la plaza. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y dedicación. ¿Estás listo para la reunión? La comunidad necesita tu liderazgo más que nunca, le dijo, su voz fuerte, como un ancla en medio de su tormenta interna. Alejandro respiró hondo, sintiendo que su determinación crecía con cada palabra de apoyo que le ofrecía. Cuando llegaron, la plaza estaba llena de personas, todas con esperanzas y el deseo de un futuro mejor. Había un ambiente de unidad, de compromiso colectivo, y eso lo llenó de energía. Hoy, cada uno de nosotros puede ser un cambio, empezó a decir, y al mirar a los ojos de los que lo rodeaban, se sintió más firme. Durante la reunión, Alejandro habló abiertamente sobre su encuentro con Armando, el hombre que le había ofrecido un camino audaz y arriesgado. Las reacciones fueron variadas, algunos sintieron la emoción de la oportunidad, otros la inquietud del cambio. No puedo prometer que será fácil, les dijo, pero lo que les prometo es que haré todo lo posible para garantizar que nadie se quede atrás. Las palabras fluyeron de su corazón, resonando con autenticidad y generando confianza entre aquellos que lo escuchaban. Sin embargo, en un rincón, un par de voces escépticas interrumpieron su fervor. ¿Y qué pasará si Armando no es quien dice ser? Muchos de nosotros hemos acordado siempre ayudarnos, pero este es un arriesgado camino que podría separarnos. La verdad en sus palabras pesaba en el aire, y Alejandro sintió la responsabilidad intensificarse. Entiendo sus temores, contestó, pero tenemos la oportunidad de soñar en grande. Ejemplos como este han transformado comunidades en todo el mundo. Necesitamos arriesgarnos juntos. María se acercó a él, su mirada llena de fuego.
Alejandro, el miedo puede paralizarnos o motivarnos a seguir adelante. ¿Cuál será nuestra elección? La comunidad se debatía entre la esperanza y la duda, y él sabía que ese momento vital definiría el rumbo que tomarían. Soy consciente de que las decisiones que tomamos hoy pueden ser difíciles. Pero más doloroso será si permanecemos estáticos, dependiendo de los demás, continuó, su voz firme, repitiendo las palabras de su abuela, recordando las lecciones de lucha y resistencia, uno a uno. Los vecinos comenzaron a levantarse, compartiendo sus miedos, sus sueños, y finalmente, su deseo de ayudarse mutuamente. La tensión se disolvió como el sol que se asoma tras las nubes. Yo estoy dentro, dijo un hombre mayor, rescatando el hilo de la conversación. Siempre he creído que las verdaderas soluciones vienen de nosotros mismos. El impulso creció a pasos agigantados. En cuestión de momentos, los murmullos de duda se convirtieron en propuestas. Ideas sobre cómo iniciar recaudaciones, búsqueda de voluntarios y estrategias se entrelazaban en una red vibrante de colaboración. La comunidad estaba recordando su fuerza. Alejandro, sintiendo como el fuego de la unidad comenzaba a arder, cerró los ojos y respiró. Si estamos dispuestos a subir esta montaña juntos, lo que obtenemos es mucho más que solo el fin. Es la fraternidad, la amistad, el sentido de pertenencia. Esta comunidad tiene poder y no hay nada que no podamos lograr, exclamó, y su voz reverberó entre las paredes de cada hogar. Mientras la reunión avanzaba, algo cambió en el ambiente. El hombre de traje oscuro observaba desde la distancia, sus ojos asomando un toque de desdén, como si la determinación de la comunidad lo incomodara. Pero Alejandro estaba decidido. La unión era la respuesta, y la comunidad era su verdadero tesoro. Cuando la tarde se despidió, una lluvia de compromisos brotó entre todos y, al caer la noche, Alejandro con el corazón latiendo con fuerza se sintió en paz. Había tomado el camino correcto, no solo por sí mismo, sino por cada miembro que ahora se consideraba parte de su familia. El día siguiente les traería nuevos retos, sí, pero también nuevas esperanzas. Con María a su lado, y todos los vecindarios decididos a luchar, estaba convencido de que la transformación estaba en sus manos. La comunidad continuaría unida, y jamás olvidaría que si se levantaban juntos, se convertirían en una fuerza imparable. En cada rincón del barrio, resonaría un nuevo mantra: el cambio nace en la unión, y así, a medida que la noche los envolvía, la certeza de un nuevo comienzo brillaba intensamente en los corazones de todos. No era solo un sueño, eran las primeras semillas de una revolución colectiva que, sin lugar a dudas, estaba destinada a florecer. ¿Te ha emocionado esta historia de esperanza y transformación? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Hemos preparado más relatos que tocarán tu corazón. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad. Y cuéntanos en los comentarios tus reacciones y qué sentiste al final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias.